y también perimplantares, o sea, sobre implantes. Antiguamente solo dientes veían, los dientes. Habían implantes, sí, habían problemas sobre implantes, pero no estaba documentado. Ahora sí, hablaron de salud por primera vez, hablaron de mucositis por primera vez y hablaron de perimplantitis por primera vez aquí, a partir del 2017 en adelante. A diferencia del 99, que no hablaban de salud, habían implantes sí, pero no estaba concentrado el estudio en estas patologías alrededor de los implantes. Solo para que sepan, los dos grupos más fuertes y representativos, la Academia Americana y la Federación Europea de Pelo, ya por primera vez se unieron y permitieron hacer ese proceso. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de la periodontitis? Principalmente 3. Ya, el índice de higiene oral deficiente, ya, eso es uno, ya, mal hábito, poca instrucción en higiene oral. Segundo, el tabaquismo, que es un hábito modificable. Y el tercero es la diabetes. Ya, la diabetes tipo 2. Ya, eso no quita de que la periodontitis se asocia con más de 100 condiciones, trastornos, enfermedades, pero no hablamos de causa directa, ya, solamente de una asociación, ¿no? De que en estos grupos de pacientes se relacionan, parece que mejoran los indicadores cuando tratamos esa periodontitis en el grupo de pacientes que tienen enfermedad cardiovascular o el grupo de pacientes que tienen enfermedades pulmonares. Tratamos boca, mejoramos la salud bucal, tratamos la periodontitis y mejora otro órgano, otro sistema, bien, otro aparato. Pero lo que sí está bastante estudiado es con diabetes mellitus. Entonces, relación bidireccional. Voy a hacer acá un dibujito. Creo que les enseñé eso del paciente COVID y paciente no COVID, ¿verdad? No. Sí. No. Que sí, pues. Ya. A ver, vamos primero con el grupo de... Este paciente tiene periodontitis y al mismo tiempo tiene diabetes mellitus, ¿ya? Entonces este paciente es tratado en 2 consultorios, periodoncia y el endocrino, ¿ya? ¿Ok? Lo ideal es que este paciente sea tratado en las 2 áreas. A veces el paciente solo llega a un sitio, a veces solamente está con el otro doctor. Lo ideal es que sea multidisciplinario. Vamos a suponer que llega al consultorio para una atención en periodoncia. Como el paciente declara que es diabético, paciente que toma medicamentos como la metformina y otros más, yo le voy a decir, señor, primero necesito exámenes auxiliares. La glucosa en sangre es una evaluación general y al mismo tiempo es muy sensible a los hábitos dietéticos que el paciente haya tenido en las últimas horas. Puede que el paciente se haya cuidado muchísimo y esa información haya sido sesgada, una información errada para tomar buenas decisiones. Entonces, en este paciente que tiene periodontitis, yo tengo que hacerle una prueba que se llama prueba de la hemoglobina glicosilada. Vamos a llamarlo, sería como un detector de mentiras, porque aquí yo tengo la información de 3 a 4 meses con anterioridad. ¿Cómo ha ido esta glucemia? Realmente, sin importar cómo se ha comportado este paciente en las últimas horas o días. Yo con esto, obligatorio para mi paciente diabético, puedo primero categorizar qué tipo de periodontitis tiene y saber, segundo, si es que lo puedo atender o puedo tener alguna complicación con el paciente desde el punto de vista de hemorragia, alteración en la cicatrización, infecciones y todo lo demás. Entonces, ojo, paciente diabético, lo estoy atendiendo, no me valgo solo de la glucosa en sangre, sino por hemoglobina glicosilada. Entonces, señor, sus exámenes, ok. Señor, usted está apto, lo voy a atender. Empezamos con una profilaxis antibiótica porque es un paciente diabético y
como yo estoy mejorando o impactando de manera positiva en su salud bucal o en su salud periodontal, fíjense lo que va a pasar acá, va a mejorar esa condición que tenía de diabetes. ¿Y cómo me doy cuenta? En la hemoglobina glicosilada, en el monitoreo que yo veo, mejora, se regulan esos valores. Está demostrado por artículos y lo he visto también en pacientes. Lo hemos visto acá en clínica con pacientes. Había un alumno que trajo a su tío, de primera instancia no lo podemos tratar, lo mandamos al endocrino, lo medicaron, lo monitorearon, empezamos la terapia periodontal y vimos cómo los valores fueron reduciendo. Entonces, es una relación bidireccional porque si yo trato esta periodontitis, voy a mejorar las condiciones de esta patología. Ya esto desde mi ángulo, yo que soy estomatólogo. Si nos ponemos al otro lado, el médico que es endocrinólogo, al tratar esta diabetes mellitus, lo compensa al paciente con medicaciones, con controles, monitoreos, ¿no? Administraciones de diferentes protocolos que él hace, va a haber una disminución de la inflamación del periodonto. Mejora clínicamente. También, por eso se llama una relación bidireccional. Una influye sobre la otra, positiva o negativamente también. Si tiene abscesos, si tiene bolsa, supuración, y yo no lo trato, va a afectar, ¿no? Esa condición. Es una relación bidireccional, por eso es que es un factor de riesgo. Y no ocurre lo mismo con otras enfermedades como las cardiovasculares, que si es cierto, hay asociación, no es una relación causal que diga de que tiene que estar presente A para la consecuencia inmediata B, ¿no? Los factores de riesgo, no se olviden, son principalmente esos tres. Vamos con el siguiente punto. Acá está. ¿Ya? El tabaquismo, el índice general y las enfermedades sistémicas. Este diagrama también lo hemos visto con anterioridad, cómo evolucionan los factores de riesgo. Y aquí está el quid del asunto. Este cuadro. Todo se concentra acá. Ya lo voy a explicar de una manera así muy interesante para que no se olvide. Ya está fija para el parcial, ¿no? Y para ti. La periodontitis por estadios y por grados. Ya por estadios y por grados. Vamos a concentrarnos solo en la primera tabla de arriba. Después vamos a mirar lo de abajo. Ya. Estadios nos ayuda para nosotros establecer la severidad. ¿Qué tan complicado está nuestro paciente? ¿No? Es como decir leve, moderado, severo. Ver la complejidad. Sin embargo, grados es para ver la progresión, la velocidad, cómo se ha comportado esta enfermedad en un transcurso de tiempo. Y para esto yo necesito información del paciente, mucha información, que puede ser directa, conversando con él, evaluándolo, o indirecta también. Utilizo radiografías, por ejemplo. Utilizo exámenes de sangre, como la hemoglobina glicosilada. Entonces, cuando ustedes me digan, doctor, mi paciente tiene periodontitis, indícame a cuál estadio pertenece y a cuál grado. ¿Ya? Estadios son 1, 2, 3 y 4 y grados A, B y C. ¿Ya? Si lo vemos a un comparativo, vean como si estadio 1 es de 1 a 2 milímetros, pérdida de inserción clínica, el estadio 2, 3 a 4. Y el estadio 3 y 4 mayor a 5 milímetros. ¿Dónde está eso, doctor? En el periodontograma.
en el NAC. Ves tu periodontograma y dices cuáles han sido los sitios con mayor pérdida de inserción clínica. No espere que un paciente se encaje perfectamente y cumpla todos los requisitos. No es una matemática, no es una ciencia pues tan exacta. Tu paciente puede tener, doctor, tiene esta característica, pero también esta y la otra y acá. Ya, siempre inclínense hacia el más drástico, ¿no? No subestimen a decir, doctor, pero no cumple con esto, le voy a poner de los primeritos. No. Es como el sonaje cuando ustedes hacen. Si es 0.5 es 1. Siempre promedian al inmediato superior. Acá la regla es igual. Entonces, periodontograma. ¿Estamos claros ahí? Sí, estamos evaluando por sitios. Siguiente periodontograma. Profundidad de bolsa. Fácil, sigan. Ya ustedes saben. Entonces, mire, 4. No existe 1, 2, 3, ¿no? Porque estamos hablando de periodistas, estamos hablando de bolsas. 4. Mayor a 5. Mayor a 6. Mayor a 6. Ustedes ven el periodontograma y dicen, ¿cuántas bolsas tiene mi paciente? ¿Y en qué profundidades se encuentra? No, a la justa tiene una nomás, que es 4, es localizada. O tiene varias, doctor, que miden 10 bolsas de 8. Entonces ustedes se están inclinando entre alguna de estas dos. Todavía falta información, ¿no? Sangrado, en todos sangramos. Hay una peritonitis activa. A ver, la pérdida ósea. ¿Cómo evaluamos la pérdida ósea nosotros? En radiografías, así es. ¿Se puede ver directamente? Esto es netamente radiográfico. En esta evaluación, netamente radiográfico. ¿Perdió el tercio coronal o el tercio medio apical? Ya, entonces inclinan, es como que van haciéndole los requisitos, en este caso en cuál se encasilla. Mientras mayor sea el estadio, tiene las características son peores. Tercio, menor al 15% acá, del 15 al 33. Aquí tercio medio apical, tercio medio apical. ¿Qué pérdida ósea tiene mi paciente? Mire, la pérdida ósea en sentido horizontal y la pérdida en sentido vertical. Peor será en sentido vertical. Y ahí eso aplica también para la periodoncia en general. Cuando tenemos defectos, podemos tener en sentido horizontal, ¿ya? Que es mucho más manejable que en sentido vertical. O sea, hacer una regeneración, un crecimiento en sentido vertical es menos predecible. Entonces, por eso está entre los estadios más avanzados. Siguiente punto, furca. ¿Presenta furca? No, doctor, no presenta furca mi paciente. Ok, estamos acá en el estadio 1 y 2. Si presenta furca, 2 y 3, lo más probable es que tu paciente pertenezca a uno de estos estadios. ¿Qué más? Pérdida dental, periodontal. Cuando ustedes están viendo las piezas ausentes, ya hay motivos de extracción. Puede que haya sido las muelas del juicio, puede que haya sido, no sé, tuvo una fractura específica por una pieza en el sector anterior. Entonces hay que identificar cuál es la historia de esa pérdida dental. Indagar si el paciente perdió piezas porque se le movían, porque estaban flojos los dientes. Entonces ese es un caso en el cual yo pienso hubo una enfermedad periodontal preexistente. Entonces no tomen en cuenta las premolares que le sacaron por ortodoncia, ¿no? O las muelas del juicio porque estaban en mala posición y le salieron, ¿no? Paciente joven, les extrajeron. Entonces tener en cuenta. Muy bien, claros entonces en estadios. Lo tienen que estudiar. Cuando ustedes clasifican en clínica, estadio, yo le digo, ¿por qué tu paciente lo has categorizado en estadio 2? Tú tienes que decir, doctor, lo que pasa es que mi paciente presentaba pérdida ósea en sentido horizontal, no presentaba lesiones de furca y la pérdida ósea estaba entre el 15 al 33%. Justifican por qué.
Hay veces en los cuales nosotros estamos encaja entre los dos, entre el 2 y el 3. Yo me inclino siempre hacia el mayor. ¿Ya? Porque el ojo clínico ya también hay un valor subjetivo, ¿no? Yo creo, me parece que si tú crees y te parece, yo creo que sí lo es, ¿no? A decirte que no es tan grave, no es tan severo, me parece que no. Entonces considero subestimas, ¿no? La necesidad de tratamiento, de atención en ese caso. ¿Ya? Grados. Radiográficamente. Pérdida ósea, en los últimos años hay una fórmula, un algoritmo especial que nosotros hacemos para medir cuántos milímetros se ha perdido según la radiografía en algunos sitios que son los de mayor compromiso. Pérdida ósea por año, de igual forma, cuántos milímetros habrá perdido este paciente anualmente. Acúmulo de biopelícula, también tenemos 3 opciones. Si el paciente presenta abundante sarro y es baja destrucción, será un grado A. Grado B, que es igual la cantidad de placa o de biofilm con la destrucción, tiene coherencia. Pero miren, esto es lo más grave, lo que le comenté al paciente. Tenía pocos depósitos, pero la destrucción, bastante, ¿no? Entonces, la explicación no es la placa, y por ende es más difícil de tratar. A ver, cámbiale esa enfermedad al paciente, esa condición hereditaria que tiene el paciente es complicado, ¿no? Nosotros no tenemos ese alcance. En cambio, en estas dos situaciones sí, porque haces limpiezas, haces instrumentaciones, mejoras hábitos, le enseñas cómo higienizarse, le das las pautas. El cigarrillo también. Acá están los factores de riesgo para que no se olviden. Entonces, en una tabla está el cigarrillo, está la diabetes. Entonces, ustedes hacen la pregunta: ¿qué hábito tiene el paciente? No fuma, grado A. Grado B, fuma pero menos de 10 cigarrillos al día. Y un fumador pesado, desde 10 para arriba al día. Siguiente, diabético. Normoglicemia, estos son los valores de hemoglobina glicosilada que habíamos conversado. Menor a 7, mayor a 7, para identificar la severidad. Conclusión de esta tabla. En la lógica ustedes tienen que evaluar de que en estadios y grados las características últimas o más avanzadas son los peores escenarios. Mientras que los primeros, de repente, son los más accesibles para poderlos tratar, ¿no? Entonces, no es una regla memorística que ustedes tienen que hacer, pero tienen que entender de que hay condiciones clínicas directas que ustedes lo van a adquirir por medio del periodontograma, pero les falta radiografías. Y también lo que ustedes conversan con el paciente para conocer sus factores de riesgo. ¿Ya? Esta tabla está en inglés, ¿no? En el artículo original. Acá le dejo también el del español. Listo, entonces, ¿preguntas hasta ahí? Diagnóstico general. Y ese es el resumen. Estadio 1, estadio 2, 3 y 4, las características. Periodontitis inicial, periodontitis moderada. El 3 con potencial pérdida de dientes, igual que el 4. Y grado de progresión, bajo, moderado o rápido. ¿Listo? Pregunta, chicos. Eso lo tienen que aprender muy bien. Parece bastante información, pero es más sencillo de lo que parece.
Depende del horario. Hoy después de un largo día es un poquito pesado. Mañana va a ser peor todavía. Tenemos que nos dan recuperación aquí todo el día. Desde las 9:30 a las 3 hasta las 9 de la noche. Restaurante. ¿Dos clases? Pero tenemos aquí en la ciudad en la mitad. Bueno, a estudiar. Próxima semana, examen teórico. ¿Ya? Listo, chicos. Gracias. Chica, te lo juro que me voy hasta Coma.